Espacio, Sociedad y Seguridad Social. En este momento nosotros íbamos a hacer un comentario sobre algo y lo vamos a dejar para la semana próxima, a contestarle algo sobre una llamada telefónica que recibimos la semana pasada. Pero nosotros necesitamos darle más tiempo al invitado que tenemos hoy, porque no podemos pasar desapercibido una personalidad como esta que tenemos aquí, la vamos a desaprovechar, hay que aprovecharla. ¿Y quién es ese invitado que tenemos en el día de hoy? Bueno, pues él es ampliamente conocido en la sociedad dominicana como médico, como político, como maestro. De hecho, recibió un reconocimiento, fue uno de los que recibió un reconocimiento en el día de ayer en su labor docente por el presidente Luis Abinader. Ustedes están viendo en cámara, ¿verdad?, que se trata del doctor Jesús Félix Iglesias. Es médico, infectólogo y dirige desde hace un año una institución en la que él necesariamente tiene que conjugar todos esos roles con los que se ha mantenido en la sociedad. Es el superintendente de CISARRIL. Doctor, buenos días. Bueno, muy buenos días y gracias por la invitación. Y muchas felicidades. Permiten llegar al público que lo sigue a ustedes y yo le agradezco que me hayan invitado. Muchas felicidades, doctor, por ese reconocimiento que le hizo el presidente ayer. Gracias. Por el sistema educativo dominicano. Gracias. Para mí fue una sorpresa realmente el haber recibido una llamada unos días antes de que iba a recibir ese reconocimiento. Se lo merece. Usted ha sido reconocido por organismos internacionales. Bueno. ¿Y por qué no puede ser por el gobierno dominicano, que es como decir la sociedad dominicana? Así que felicidades para usted y toda su familia. Gracias. Porque usted ha sacrificado bastante a su familia. Bueno, esa es la forma del trabajo de uno, esa es la responsabilidad con la sociedad. Correcto. Doctor, usted está como superintendente de Salud y Riesgos Laborales, CISARRIL. Usted encontró eso en una situación y un año después, yo supongo que esté diferente. ¿Qué cosas usted ha hecho ahí? Andrés, perdón, doctor. Antes que el doctor te conteste qué ha hecho, porque para allá vamos, qué él ha hecho. Hay mucha gente que no sabe qué es la CISARRIL. Yo dije CISARRIL a propósito, para que sea el doctor que nos lo diga a nuestro público, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles son las funciones fundamentales? Como su nombre lo dice, ¿verdad? La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales supervisa a todas las instituciones que tienen que ver con la seguridad social desde el punto de vista de la salud, porque la seguridad social está dividida en dos partes, una parte de salud y la otra parte la previsión, que son los ahorros de los ahorrantes. Esa es la Superintendencia de Riesgos Laborales, de pensiones. Entonces nosotros tenemos todo que ver con lo que es salud y en eso tenemos que supervisar a las instituciones. ¿Cuáles son las instituciones? En primer lugar, las administradoras de riesgo de salud, las ARS, pero también tenemos que supervisar la tesorería y todos aquellos instituciones, el Servicio Nacional de Salud, todas las instituciones que prestan servicios de salud. ¿Cómo? Bueno, en primer lugar tenemos que estar vigilantes de que los compromisos de pago para los diferentes niveles, es decir, las ARS, que la tesorería le pase a las ARS el dinero correspondiente y en el tiempo correspondiente, y asimismo los administradores de riesgo de salud le paguen a los prestadores. Pero además supervisamos que no traten de cobrarle adicional, que es algo dificultoso. ¿Usted habla del copago? Del copago y de exceso de pago, muchas veces violando la ley y las resoluciones, le cobran de más a algunos pacientes y estamos vigilantes siempre en esa situación. Y luego también estamos arbitrando los intereses, que son intereses encontrados. Los intereses de la ARS no son los mismos que el prestador de servicios, ni son los mismos que las clínicas y hospitales. Por lo tanto, tenemos que mantener un equilibrio para que el sistema pueda seguir superviviendo, ¿verdad? Y por otro lado,
nuestro objetivo fundamental es disminuir el gasto de bolsillo de la persona. ¿Qué pasa? De acuerdo a los estudios que se ha hecho a través del Banco Central, el gasto de bolsillo de los afiliados a la Seguridad Social rondan por el 50.5%. Es decir, que una persona que tenga seguridad social en la parte de salud tiene que sacar de su bolsillo un 50% del gasto total de salud, por cualquier razón. Y en eso estamos enfocados en disminuir ese gasto de bolsillo. Tratar en estos 4 años de disminuirlo de un 50.5 a un 25%. Es una labor titánica, pero lo estamos haciendo. Ahora mismo acabamos de... Ahí es, perdón, donde caemos en la pregunta de Matos, doctor, de este año de gestión suya. Bueno, ¿Qué ha hecho usted en este año de gestión? Acabamos de tener un acuerdo con las ARS de que en la medida en que el proceso de aumento del salario mínimo se ha ido aumentando, cuando inició la seguridad social, como no se sabía cómo iban a utilizar los servicios, los afiliados, pues se determinó que cuando utilizaran los servicios de internamiento, cirugía y otras cosas, el afiliado pagara 2 salarios mínimos. Pero el salario mínimo cuando comenzó la seguridad social andaba por unos, o sea, lo que tenía que pagar eran unos 3,000 y pico de pesos. Ese salario mínimo ha ido aumentando y ahora mismo los 2 salarios mínimos hacen alrededor de unos 64,000 pesos. ¿Qué pasa? Sí. Que nosotros hemos llegado a un acuerdo con las ARS para que absorban un salario mínimo y que solamente el afiliado tenga que pagar un salario mínimo cuando tenga que internamiento, cirugía y cosas de esa naturaleza. Eso definitivamente va a amortiguar el gasto de bolsillo. Y por otro lado, estamos haciendo un estudio que tenemos que pasarlo después al Consejo Nacional de la Seguridad Social para su aprobación, donde estamos analizando todos los precios de los medicamentos para 2 enfermedades, hipertensión y diabetes. Todos los medicamentos que se utilizan en hipertensión y todos los medicamentos que se utilizan en diabetes. Entonces, desde el más pequeño hasta el más alto, hacerle un estudio para darle un valor por la molécula del medicamento y llegar a un precio de referencia, no a un control de precio. Para que trabajemos con precio de molécula y no precio de marcas. Exactamente. Precio de molécula y no de marca, y tampoco no un control de precios, sino un precio de referencia. Y que las ARS, si usted tiene hipertensión o diabetes, te paguen el medicamento en su totalidad a un precio determinado. Es decir, es un ejemplo nada más. 200 pesos para un antihipertensivo. Si tú quieres comprar el antihipertensivo de 280 pesos, los 80 pesos adicionales los pagas tú. Porque la Seguridad Social te va a pagar todos los antihipertensivos que estén por debajo de 200 pesos. Por decirte algo, Exacto. Ese no es el valor. Solamente lo estoy poniendo algo de referencia. como de referencia. Pero ya es, usted ha dicho algo importante, doctor. Varias cosas. Una es de la que yo estoy bastante preocupado porque con esta vorágine que se da en términos de la libertad en el comercio y cosas, y donde la medicina, que debería ser un servicio controlado por el Estado, está liberal, está así abierto. De repente usted tiene que, hasta en 2 farmacias, usted tiene que, el mismo medicamento se lo venden con un precio de un 100% de diferencia. Pero en 2 farmacias cercanas, usted tiene el mismo medicamento con composición diferente, con precios muy notables en eso. Y a veces con composiciones diferentes,
iguales con el mismo, con precios diferentes. Así es. Es decir, mire, como que ese, como que meterle el diente a ese negocio, yo le digo a esa mafia, perdónenme los laboratorios, como que no es fácil. Y ustedes han logrado eso. Y lo segundo es, doctor, porque yo no sé cómo ustedes lo van a controlar. Usted ha dicho el término de lo que es el tipo de medicamento, pero eso depende mucho del médico. El médico es el que va a referir el medicamento que él cree que le va a controlar la diabetes más rápido o más cosas. Por ejemplo, los médicos, hay una parte importante que no quieren recetar medicamentos esenciales, pero hay otros que sí que los recetan y unos los denigran y otros los ponderan. Entonces esas cosas tiene que controlarlo usted entonces. Mira, no es fácil, Yo sé porque que no. tú sabes bien que en un libre comercio, como bien tú dijiste, hay muchos incentivos. En esos incentivos, pues, muchos médicos caen en ese incentivo. Le pagan un viaje a un congreso en cualquier país de fuera. El congreso dura 3 días, pero ellos se lo llevan por una semana. Y entonces retribuyen con la receta. Y le dan el regalí, el dinero para comprar regalito y para pasear la ciudad. Cosas de esa naturaleza. Sí, el que tú paciente no lo puedes probar, pero sí sabes que eso es. Sí. Seguro. Ese es por un lado. Pero por otro lado, cuando tú haces por molécula, bueno, esa molécula lo tiene tal cosa, pero hay otros medicamentos que tienen esa misma molécula. Y obviamente, si tú lo quieres pagar, bueno, pues ese es nosotros te vamos a cubrir eso gratuitamente sin tener que sacar de tu bolsillo hasta tal precio por la molécula. Y esas moléculas sirven, no es que no sirvan, sirven. Todo eso lo estamos haciendo para... Eso tiene que decirlo al colegio médico, que le diga a todo el mundo que sirve. Pero son problemas bastante complejos, bastante difíciles, pero no imposibles. Y hay que ir creando la conciencia de que la seguridad social no es electra para que sigan con el concepto de medicina privada, que no es medicina privada, es una medicina de seguridad social. Y hay médicos que si su consulta son 5,000 pesos y la seguridad social le paga 500 por una persona, quieren cobrar 4,500 pesos, porque eso es lo que él mentalmente se creó en su mente. Pero él no sabe que sin la seguridad social él no iba a recibir 10 pacientes en un día. Justamente eso, doctor. Estamos cambiando cantidad por volumen. Entonces, eso es lo que yo digo, son cosas que hay que irla mejorando. Y la estamos mejorando. Ustedes van a controlar, escúchame Isabel, Sí, está bien. ustedes van a controlar o controlan, le corresponde controlar precisamente el volumen de pacientes de un médico, porque un médico que reciba 20 pacientes en un día, trabajándole 8 horas o 6 horas, yo no creo que ese médico profundice en el ocultamiento de las causas de la enfermedad. Eso no nos corresponde a nosotros desde el punto de vista de la supervisión. Eso le corresponde al Ministerio de Salud Pública. Porque fíjate que la salud se dividió ahora en dos conceptos. Sí. El Servicio Nacional de Salud es el que presta los servicios a las personas directamente a través de los hospitales. Pero el Ministerio de Salud Pública es el que supervisa que la atención al paciente sea atendido adecuadamente. Es una supervisión del Ministerio de Salud Pública, que es el rector de la salud. Correcto. Doctor, es bueno aclararle al que nos ve que cuando usted se refiere a molécula, usted se está refiriendo al nombre genérico del medicamento. Porque aquí la gente está como satanizando, o los médicos, o hay un sector que es encargado de hacerle entender al paciente que un medicamento genérico no tiene la calidad de uno de marca. Mira, tanto el genérico como el de marca, hay genéricos que son muy buenos y hay genéricos malos. Pero hay marcas que son muy buenas y hay marcas que son muy malas. Es decir, hay marcas que son mucho peor que cualquier genérico medianamente bueno.
De hecho, casi todas las farmacéuticas locales en el país tienen su línea de medicamentos genéricos. Y son buenos. Y son buenos. Y son muy buenos. Yo particularmente uso medicamentos genéricos. Y puedo comprar cualquiera de la marca. Sin embargo, lo uso. Sí, la gente se inclina por el de marca porque a veces el médico se encarga de hacerle creer al paciente que si no es uno de marca no tiene la función. Ahí entran otros factores que ya lo sí, mencionamos. Pero, exacto, la parte de hacerle llegar esa información. La comercialización del producto, porque para eso es que existen las promociones. Y con relación a eso que usted decía, doctor, sobre y cuando usted puso el ejemplo que si un médico entiende que debe de cobrar 5,000 pesos por la consulta y quiere cobrar de diferencia 4.500, eso se traspasa a todas las áreas de servicio de salud. Porque yo no entiendo cómo es posible que si uno va a hacerse un procedimiento a un centro de salud, tenga que pagarle adicional al anestesiólogo, tenga que pagar los servicios adicionales del médico. A cada uno de los que interviene hay que pagarle adicional, le cobran al paciente ese servicio adicional, porque ellos entienden que lo que les paga la ARS es muy poco y ellos como especialistas no pueden cobrar esa cantidad. Entonces yo digo, algo ustedes tienen que hacer con relación a eso, porque ellos se comprometen y firman un documento en el que se comprometen justamente a esos pagos que le hacen la ARS. Muchas de ellas se hacen de la vista gorda, porque consideran que mientras se lo paguen directamente al paciente, no le exigen a ellos que le aumenten lo que le pagan. Pero la seguridad social tiene que tener también un equilibrio. Y el médico tiene que estar consciente de esa situación. No lo está. Pero ahí están ustedes para regular, que no veo ese accionar de regular esa situación que está terrible. Hemos hecho muchas cosas. Recientemente pusimos multas a ARS que estaban traspasando ilegalmente. Tú estabas en una ARS y de buenas a primeras te dicen que no, que tú no estás en esa ARS, que tú estás en otra ARS, sin tú haber dado el consentimiento. Y eso se estaba haciendo permanentemente. Y eso era como robarse una luz roja y que no hubiera sanción. Entonces nosotros comenzamos a sancionar. Sancionamos 8 ARS con 2,5 millones de pesos. ¿A cada una? A cada una. Pero no por el valor del dinero, sino por la sanción. Por la sanción. Y lo publicamos. Y también estamos con otras ARS más grandes que se está haciendo todo el procedimiento legal para sancionarla, porque tenemos también las violaciones que han cometido. Es de la única manera que las cosas se van a ir mejorando. Pero eso es step by step, como dicen los americanos. Doctor, antes de irnos a la pausa, paso a paso. Me gustaría saber si ustedes son los que tienen que ver con eso, en CISARRIL, o es salud pública o alguien, yo no sé. Pero en los últimos días, meses, yo he recibido la deprimente noticia y la he externado aquí. 4 o 5 casos. Por ejemplo, le puedo decir un centro médico, la Plaza de la Salud, que hay que depositarle 200,000 pesos para poder ingresar a una persona con un derrame cerebral o con un ACV. Sedimac. No, y la Plaza de la Salud. La semana pasada fue Plaza de la Salud. Y ya lo había hecho Sedimac y lo han hecho otras. Entonces, como que eso es criminal, yo entiendo que usted está jugando con la vida. CISARRIL tiene ya resultado desde hace ya un tiempo de que eso es ilegal. Eso es ilegal, y lo que le decimos a todos los usuarios que les suceda eso, que tan pronto eso suceda, vayan a la DIDA, que es lo que le corresponde, o a nosotros, y hagan la denuncia formal. Nosotros no podemos actuar por una noticia que salga en un noticiario o en el periódico. Exacto. Sino la persona tiene que hacer la denuncia de que eso sucedió, entonces actuamos en consecuencia. Oye, qué bien. Bueno, Isabel, vamos a una pausa y vamos a decirle a los amigos televidentes, cualquier inquietud que tenga, que quiera, que puede preguntársela al doctor Jesús Félix Iglesias en torno a su gestión en CISARRIL, pues
lo que es la seguridad social, pues que la haga en el segmento que viene a través de la línea telefónica. Doctor, un permisito para venir con una pausa. Continuamos en nuestro programa Periodismo y Sociedad y en su sección de los viernes Sociedad y Seguridad Social. Continuamos conversando con el doctor Jesús Feligresia, superintendente de la CISARRIL. Un conversatorio muy interesante sobre el sistema de salud nuestro y sobre todo lo que tiene que ver con las ARS y el sistema contributivo. Doctor, usted estaba conversamos hace un momentito y usted nos decía sobre esa propuesta que enviaron ustedes al Consejo, procurando bajar ese gasto de bolsillo de la población. Pero resulta que los médicos como que no han entendido, porque yo vi que ellos se quejaron con relación a eso, inclusive dieron como 10 o 12 días de plazo para comenzar a hacer movilizaciones y hacer huelga a todos los niveles. ¿Qué es lo que ha pasado que ellos no han entendido la dinámica? No, eso fue, para mí fue un lapsus que tuvo el presidente del colegio, que no Tal sé, vez así de pronto, sin saber de qué se trataba, contestar. sin saber de qué se trataba, porque imagínate, uno ha sido gremialista toda la vida. El hecho que uno ahora esté ocupando un cargo gubernamental, eso no indica que uno no tenga la sensibilidad de la protección de los derechos de los colegas, ¿verdad? Ese es por un lado. Y por otro lado, no somos enemigos, somos amigos. Con un teléfono o una llamada, ven por aquí, o yo voy allá, nos tomamos un café y explícame cómo es la situación, se resuelve la cosa. Pero tú sabes que el colegio médico no ha hecho la transformación total de ser un colegio médico y se ha quedado en la parte gremial, donde muchas veces las amenazas de huelga y cosas persisten. O sea, la transición de asociación médica a colegio médico como que no ha sido efectiva. No, es decir, porque el colegio debe ser mucho más elevado, mucho más elevado, debe ser un consultor Exacto. del Ministerio de Salud Pública y de los gobiernos, no importa el que sea. Pero son cosas que pasan, eso no le damos ningún valor. Ellos tal vez se sintieron amenazados al usted expresar, como ha expresado hace un momentito, que pretenden bajar esa cuota moderadora. Ellos se sentirán amenazados porque entenderán que las ARS es a costa de ellos que van a bajar esa cuota moderadora. No es a costa de ellos, es cuestión de que es el afiliado. Cuando tú pones en la balanza médico y población, y la población tiene más peso. ¿Verdad? Tiene más peso. Hablando del peso de la población, doctor, usted en esa propuesta también hizo referencia, o lo que yo conocí, usted no lo ha hecho en el día de hoy, pero lo que yo conocí de la propuesta, usted ha hecho referencia también a los medicamentos de alto costo, que ahora mismo la gente está pasando grandes vicisitudes con ese tema. Inclusive tengo un mensaje ahí en el WhatsApp de una joven que me escribió diciéndome que tiene 5 meses que no utiliza un medicamento con el cual le dan quimioterapia. ¿Cuál es la propuesta que ustedes tienen con relación a la... Mira, de alto costo, yo no creo que la gente pueda hablar mal, al contrario. Alto costo, entre el contributivo y el subsidiado, se gastan 3.000 millones de pesos para medicamentos de alto costo. Y además de eso, cuando se finalizan ese dinero con los afiliados, el Ministerio de Salud Pública tenía 4.000 millones de pesos para el alto costo. Y ahora Salud Pública aumentó de 4.000 a 8.000 millones de pesos para alto costo. Es decir, que alto costo en el Ministerio de Salud Pública tiene 8.000 millones de pesos, exactamente igual que los 8.000 millones de pesos que tiene de presupuesto para todo el sistema de salud. ¿Cómo? Para medicina
de alto costo tiene 8.000, el mismo presupuesto. El mismo presupuesto. ¿Y Es cómo decir, que no se puede hablar de eso. Pero si hay una ¿Qué campaña pasa? ahora, Pero doctor. estamos- Hay una campaña ahora contra eso. No, Bueno, estamos hablando entonces, Hay que determinar de dónde sale esa campaña. doctor, Porque también pueden ser campañas dirigidas a dañar la imagen de un gobierno o de un ministerio. Hay que ver, porque precisamente en los gobiernos anteriores había un límite para enfermedades de alto costo. Y esta gestión del ministerio aumentó ese límite, lo abrió, que es lo que motivó que de 4.000 millones se aumentara a 8.000 millones de pesos de alto costo. Ahora, ¿qué queremos hacer? doctor, estamos hablando de un problema de gerencia entonces, porque hay una realidad y hay personas que no le están llegando los medicamentos que habitualmente utilizan a alto costo. Me consta porque he tenido personas con seguimiento cercano y hay personas que me contactan y me dicen, y sé que así es, que es una realidad, no están llegando. Hay medicamentos que no están llegando. Hay que ver. De todas maneras, sería bueno que invitaran al ministro de Salud Pública Sí, no. para que Lo tenemos pueda identificado. dilucidar eso, que son ellos los que manejan el alto costo, no nosotros. Sí, yo sé. Pero dentro Nosotros de la lo que sí propuesta ustedes estamos hicieron haciendo una son mención. estudios para mejorar Ah, la dispensación del alto costo. ok. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, en primer lugar lo que hay que hacer es determinar cuáles son las enfermedades de alto costo que el sistema de seguridad social puede cubrir. No toda, desgraciadamente, una enfermedad rara que te puede llevar 5 millones de pesos en un tratamiento para que un paciente dure 4 meses. Es muy duro decirlo, pero son realidades. Esas son cosas que no se pueden Prometer de entrar manera populista. en un sistema. Es decir, no todo cabe en un sistema de seguridad social y mucho menos en el sistema de seguridad social nuestro. Eso es por un lado. Entonces hay que determinar cuáles son las enfermedades de alto costo. Segundo lugar, después que tú determines eso, cuáles son los protocolos que se van a hacer para esas enfermedades. No es lo que el médico quiera recetar, es lo que diga el protocolo que se le va a recetar a esa enfermedad. Pues pueden haber 5 medicamentos y los 5 pueden tener resultados similares, pero hay uno que sea más costo efectivo que otro. Todas esas son cosas, son estudios que hay que hacerlo para determinar cuál es el medicamento que se va a indicar. Bueno, Porque puede haber un distribuidor que sea único, que te venda a ti, que esa es la panacea, y sin embargo, tú te cases con ese, pero hay 4 medicamentos más, que son mucho más baratos, que hacen la misma efectividad, pero tú dices que es ese, o se muere el paciente. Y no es así. Son cosas que hay que aclararlas muy bien. correcto. Doctor, finalmente, que nos queda poco tiempo, ¿usted considera que es urgente, que es imprescindible una modificación a la ley 8701? La de seguridad social. Sí. Hay que modificar la ley para hacerla mucho más ágil. Pero también hay muchos aspectos de la ley que no se han cumplido, que se deben de cumplir. Pero es necesario la modificación. Pero es un problema del Estado el que no se haya cumplido, todas esas cosas. Sí, De puede ustedes, los gerentes del sistema. Sí, es así. Ustedes tienen 1 año y pico, tenemos que entenderlo. Hubo 16 años que no se le puedes- prestó. No, y hay que entender que realmente ha estamos trabajado. dentro de un sistema que no es una revolución. No es una revolución. En una revolución tú acabas con todo. Muchas veces se Sí. excede, las revoluciones se exceden y luego viene el nivel. Sí. Aquí no, aquí es Hay que hacer las cosas consensuadas. progresivamente y consensuada dentro de la democracia. Correcto. Y son muchos intereses los que se afectan. Sí. Doctor, yo creo que nos quedan 2 minutitos todavía, ¿verdad? Al término de su gestión, ¿cuáles son los aspectos fundamentales que usted quiere dejar sentado en CISAFI? Al término de la gestión, disminuir el gasto de bolsillo por un lado y fortalecer más
la supervisión de la CISARRIL, como en efecto se está haciendo. No, pero usted ha descrito medidas que han sido trascendentales para mí. Eso de controlar algunas acciones del comercio de la medicina y del comercio de la ARS, para mí es importante eso. Sí. Y viene una resolución, la 546-1, que se acaba de producir justamente sobre los prestadores, sobre los cobros que estuvimos conversando hace un momentito, en el que ustedes han estado haciendo mención, en el que usted ha estado haciendo mención hoy en toda la mañana, pero que no se ve como un accionar, unas medidas contundentes con relación a esos prestadores de servicios y esos cobros, tanto en emergencia como en la... Se está llevando a cabo, Sí. Ojalá, doctor, porque usted dijo ahorita que el paciente debe conocer y que no se le va a cobrar de acuerdo a la proporción que usted establece y cosas. ¿Cómo el paciente, el afiliado, va a conocer cuánto que le toca pagar a un médico, cuánto tiene que ir a un centro médico? Porque hay centros médicos que son diferentes en términos del costo, del precio que tienen. Nosotros hemos hecho una línea por las vías sociales ahora, por las redes sociales. Por las redes sociales, y la cantidad de información que se está enviando y recibiendo es mucha. Correcto. Nos queda dos veces han llamado, pero se ha caído la llamada. Bueno, ya el tiempo se nos ha terminado, dice Juancito, de los Orioles de Baltimore. Y caramba, doctor, con usted podemos durar mucho tiempo y nosotros queremos que usted, porque nos ha dado noticias muy importantes y nosotros le vamos a multiplicar esas noticias porque son de interés humano y de interés social en términos de lo que es la salud del país. Le agradecemos enormemente que haya venido, que haya hecho este sacrificio y decirle al país que yo soy de los que se siente orgulloso de lo que usted esté en la gerencia de la salud dominicana. Bueno, yo le agradezco la invitación porque me permiten poder interactuar con los televidentes, ¿verdad? Correcto. Que lo siguen a ustedes. Gracias, doctor. Muchas gracias. De verdad que muchas gracias. Y sí, aprecio también, al igual que Matos, el esfuerzo y el que usted esté aquí con nosotros el día de hoy. Y nueva vez felicidades por su reconocimiento. Señores,